Hola, ha llegado el momento, por fin, de ver qué pasa cuando el campo magnético está en presencia de materiales. Magnetismo en materiales. Este tema tiene algo que ver con ideas parecidas al campo eléctrico en dieléctricos, pero hay algunas diferencias importantes. Ponga atención. Considere un átomo, un modelo simple de un átomo que tiene un núcleo positivo y una nube de carga negativa alrededor, girando, orbitando en torno a este núcleo. También está girando el núcleo respecto de su propio eje y los electrones respecto de su propio eje, pero vamos a despreciar ese efecto y simplificar solamente y considerar el efecto principal, que es el orbitar, la traslación de los electrones en torno al núcleo. Si los electrones están girando así, la corriente definida de portadores positivos va en sentido contrario. Así que yo giro mi mano de este modo, voy con mi pulgar y descubro que el campo magnético tiene que entonces ir teniendo esta orientación. Un pequeño campo magnético, llamémosle B minúscula. ¿Sí? Es consistente. Y bueno, y las moléculas, cuando se juntan varios átomos, cada cual debe venir con sus... Esto se llama dipolo magnético, con un dipolo magnético y tiene polo norte y sur. Este sería el norte y este el sur. Las líneas de campo, por supuesto, hacen esto. Así, voy a dibujar solamente algunas de ellas. Y estas van desde el norte hacia el sur. Ahí están. Cuando junto varios de estos dipolos, estas pequeñas imanes para formar una molécula, el resultado neto es que puede haber un cierto dipolo magnético distinto de cero total, que se puede representar de este modo. Si el norte está acá y el sur está acá, entonces puedo hacer las líneas de campo magnético para ilustrar que hacen esto. Así. Y ahora la pregunta importante del millón es: ¿qué pasa si ahora en esta situación donde no hay campo magnético, yo ahora sí impongo un campo magnético B que apunta hacia la derecha, uniforme? Si usted tiene experiencia con brújulas o con imanes, espero que ya sepa lo que pasa acá. El átomo puede girar, ¿sí? Y supongamos que gire. En ese caso, ¿qué es lo que va a intentar? Alinear el norte y el norte y sur, o estas flechas, alinearlas con estas otras. Es decir, el átomo va a tender a orientarse así. Y con su nuevo campo magnético apuntando hacia allá. Pero el campo magnético de esta espira, que constituye la órbita del átomo, de los electrones, no tiene por qué ser el mismo campo que había allá. Le vamos a llamar B' para diferenciarlo. Si usted recuerda la ley del Lenz, o la vio en alguna parte, tendrá la noción básica que si esto fuera modelado como una espira de material conductor, cuando yo paso de no campo a un campo, las corrientes inducidas son tales que tienden a oponerse a las causas que las producen. ¿Qué quiere decir eso? Si yo acerco el campo magnético acá, los electrones van a girar más lento, de manera que el campo magnético que apuntaba hacia allá se achique un poco y vuelva a ser el que era antes. Incluso pueden cambiar de sentido de giro. Así es que no está claro si el efecto al final va a ser que aumente o disminuya el campo magnético total, porque este campo está en presencia de este otro. Este campo naranja está en todas partes en las imágenes de abajo. Pero lo cierto es que este campo magnético, este dipolo magnético cambia. Y en el caso de una molécula, vamos a considerar solamente el efecto de la orientación, y esto se llama entonces magnetización orientacional.
Ahí está. Tal y como una aguja de brújula en presencia de un campo magnético de la Tierra, por ejemplo, va a alinear sus polos norte y sur con los del campo magnético externo. Ahí está. Y esto, el efecto neto es que el campo magnético de la molécula se alinea con el campo magnético externo en la misma dirección y sentido, reforzándolo. Entonces, para caracterizar esta forma de manera, estos son los fenómenos, pero para caracterizar en forma matemática este fenómeno de la magnetización, esto es magnetización electrónica, y esta es la magnetización rotacional. Acá está combinado con rotacional porque yo hice girar el átomo, pero si el átomo hubiera estado anclado, igualmente hubiera modificado los electrones su velocidad y sentido de giro de ser necesario para oponerse al cambio de campo magnético. Bueno, ahora que para tratar esto de forma más formal, conviene definir el momento dipolar magnético de la siguiente forma. Cuando tengo una corriente I girando en torno a una superficie de área A, que vamos a orientar, área A, entonces definimos el momento dipolar magnético como este vector M, donde M es, donde la magnitud de M es I por el área, y la orientación es según la regla de la mano derecha con respecto al sentido de giro de la corriente. Así, una misma corriente en área mayor produce un mayor momento dipolar magnético y una corriente mayor también. Si achicamos la espira, achicamos el área o achicamos la corriente, el momento dipolar magnético disminuye. Esto permite modelar en forma simple estos dos fenómenos, y en el caso de un material podemos definir el vector de momento dipolar magnético, densidad de momento dipolar magnético, de una forma parecida a la que definimos el vector de polarización eléctrica, ¿se acuerda? Esto se logra de la siguiente forma. Tenemos los vectores M asociados a un pedazo de material, y entonces se define, vamos a considerar un pequeño volumen, un diferencial de volumen en la ubicación R. Este es el origen, y definir entonces el vector de magnetización, densidad de magnetización en la ubicación R. ¿Cómo cree usted? Creo que lo adivina, ¿no es cierto? El límite, cuando el delta volumen tiende a cero, de la sumatoria de todos los momentos dipolares que están, vectores que están dentro de ese volumen, y vamos a dividir esto por la cantidad de volumen, y este es un diferencial de volumen centrado, por supuesto, en la ubicación R. Y este es entonces, decíamos, el vector de densidad de magnetización o vector de magnetización. Que describe cómo
efecto macroscópico promedio de una nube, un enjambre de dipolos magnéticos que representan a los dipolos magnéticos de las moléculas y átomos de un material. Ahora vamos a ver cómo relacionar el campo magnético producido por el efecto de un campo magnético externo en un material que altera los momentos dipolares magnéticos de sus partículas elementales, átomos y moléculas, y calcular el campo total resultante y poder extender la ley de Ampère para cuando existe materiales magnéticos. Un material magnético, dicho sea de paso, es un material donde el vector de magnetización que acabamos de definir varía en presencia de B. Hay materiales como el aire, donde usted aplica un campo magnético fuerte o débil y no va a lograr un cambio de momento dipolar magnético apreciable. Hay otros materiales donde si usted aplica un campo magnético hacia acá, la variación de la magnetización produce campo magnético hacia el otro lado. Es un efecto muy débil, pero sí es medible. El agua, sin ir más lejos, y el cobre son materiales que presentan ese comportamiento. Y finalmente están los materiales ferromagnéticos, que son aquellos donde un campo magnético externo produce un alineamiento de dipolos magnéticos que refuerzan aquel campo en varias centenas o miles de veces. Esos son materiales fundamentales para construir motores, transformadores y generadores, etc. ¿No es cierto? Pero bien, vamos a ver ahora cómo una distribución de momentos dipolares magnéticos, aquí están los M, y lo que estoy diciendo en el fondo es que esta es una zona que representa una distribución, una densidad de vector de magnetización M. Suponga que este vector de magnetización es uniforme, o que estos dipolos magnéticos son espiras de la misma área y con la misma corriente. Pues bien, la pregunta que me hago y que les quiero hacer es si hay alguna corriente neta como resultado de esta magnetización. Y un modelo simple geométrico es el que voy a presentarles a continuación. Imagínense que está una espira de corriente, con la corriente I, y que todos tienen la misma corriente. Entonces aquí en el interior, la corriente que va a la derecha por esta espira está casi superpuesta con la corriente que va hacia arriba en esta espira, justo en este lado, con la corriente que justamente acá está bajando. Y cuando la corriente de esta espira va a la derecha, está casi colocada con la corriente de la espira de abajo, que va hacia la izquierda. Entonces, donde sea que usted mire, va a encontrar que las corrientes que van hacia un lado y a otro están balanceadas y canceladas casi en el lugar mismo donde ellas existen. Y esto es un fragmento, recuerden que esto se extiende indefinidamente hacia ambos lados, no quiero considerar aquí los efectos de borde. Sin embargo, miren lo que pasa si los vectores de magnetización van decayendo a medida que nos movemos hacia la derecha. Lo que quiero decir es esto: si esa es la dirección X, estoy diciendo, suponga que la magnitud del vector de magnetización va decayendo con X. ¿Qué cree que va a ocurrir? Bueno, si las espiras son todas del mismo porte, se puede, como en este caso, fácil de verlo. Si esta corriente es, por ejemplo, la corriente en toda esta columna de espiras es 5I, y en la corriente de estas espiras es un poco más baja esa corriente, por ejemplo 4I, y en esta otra espira la corriente de estas espiras es 3I y así, hasta 2I. Vamos a ver algo interesante, que aquí donde coexiste el lado derecho de esta espira y el lado izquierdo de esta otra, ya no hay equilibrio. ¿Por qué? La corriente que va subiendo por acá es 5 veces I y la corriente que va bajando por acá es 4. No es capaz de contrarrestarla, así que el efecto neto es que en esta juntura de estas dos espiras hay una corriente neta hacia arriba, valor I. Y lo mismo ocurre en la interfaz en cada una de estas columnas. Por tanto, acá aparece una corriente I de I amperes. Así entonces, cuando el vector de magnetización, lo que estamos diciendo es que apunta hacia acá en este caso y va decayendo hacia esta otra dirección transversal, da lugar a una densidad de corriente. ¿Y cómo expresar eso matemáticamente? Bueno, para darle una idea intuitiva de lo que vamos a escribir, piense esto.
El vector de magnetización está apuntando saliendo de la pizarra y varía hacia su derecha. ¿Qué expresión matemática, qué operador matemático captura ese efecto dando como resultado un vector que apunta hacia arriba? ¿Lo pensó? Le digo, el rotor. Si tengo un campo vectorial que sale de la pizarra y se hace más débil a medida que se mueve hacia acá, yo tengo un rotor girando así y que apunta hacia arriba. ¿Cómo lo puede usted ver? Imagínese una pequeña trayectoria circular, vaya con el campo por este lado, que es un campo fuerte, haga un viaje transversal acá, que no hace el producto punto es cero, y después haga la trayectoria hacia acá, yendo contra el campo, pero un campo débil. El ejercicio neto va a darle que la integral de línea de n punto de L va a dar distinta de 0. Y como estamos girando así, en este ejemplo, la dirección respectiva es hacia arriba. Por lo tanto, voy a escribir, en el fondo, te acabo de explicar por qué puede ser razonable escribir lo que voy a escribir ahora, que existirá una corriente, una densidad de corriente de magnetización, vamos a escribir así, en la ubicación R, y que esta es igual al rotor del vector de magnetización en R. Bien. La siguiente ecuación que necesitamos para modelar el fenómeno es otra bastante razonable, y es la siguiente. Supongamos que el vector de magnetización que aparece al interior de un material es proporcional mediante una escalar que no depende de la orientación al campo magnético que produjo esa magnetización. Lo que estoy queriendo decir es esto. Vamos a suponer que el vector de magnetización es igual a la permeabilidad del vacío por alguna susceptibilidad magnética veces el campo magnético. Vamos a ponerlo aquí abajo, en la misma ubicación R. Esta entonces dijimos es la susceptibilidad magnética del material. Y por supuesto puede depender de la ubicación, no tiene por qué ser uniforme. Y así como dijimos para el caso de los eléctricos, aquí también es cierto. La magnetización es natural que sea consecuencia del campo magnético y que crezca monotónicamente con este, ya sea hacia arriba o hacia abajo. No es estrictamente cierto, sin embargo, que sea la dependencia lineal. Sin ir más lejos, si usted pone un campo magnético muy fuerte, la magnetización crece, pero llega un momento en que ya no crece a la misma velocidad a medida que crece el campo, el material se satura. Y eso es muy común en núcleos ferromagnéticos y es un gran problema en el diseño es una gran limitante en la operación de transformadores y motores, etc. También usted debe saber que la magnetización tiene cierta memoria o histéresis. Si usted aplica un campo magnético hacia esta dirección, los dipolos se alinean así, y si usted deja aplicar el campo magnético, no todos los dipolos vuelven a su ubicación original, algunos tienden a quedar así, y deja un campo magnético remanente. De hecho, ese campo magnético remanente es lo que hace que un imán permanente sea permanente. Para dejar todos esos detalles de lado, vamos a usar el modelo simplificado acá, de que la magnetización es proporcional a la densidad de flujo magnético en ese punto y en ese instante. Y con esto vamos a extender la ley de Ampère. Bien, con todos estos elementos ya podemos por fin plantear la ley de Ampère en presencia de materiales magnéticos. Ahí está, considere este sistema general que está mostrado aquí abajo. Hay un campo magnético externo aplicado a una zona donde hay un material que tiene una cierta susceptibilidad magnética, producto del cual va a ocurrir una magnetización. También hay una corriente, o vamos al revés, hay una corriente en el espacio que produce un campo magnético. Esta corriente libre vamos a llamarle a partir de ahora, para distinguirla de esta otra corriente, la corriente de magnetización, densidad de corriente de magnetización. Entonces esta densidad de corriente produce campo magnético,
y este campo magnético magnetiza el material. El material al magnetizarse puede producir sus propias corrientes de magnetización que van a su vez contribuir a modificar el campo magnético y así sucesivamente hasta que se llegue a una situación de equilibrio. ¿Cuál es esa situación de equilibrio? La vamos a caracterizar ahora aplicando la ley de Ampère, porque dice así, ¿no es cierto? Ley de Ampère en su forma original, la integral cerrada sobre la curva, aquella curva de B r.dl partido por mu sub 0 es igual a la corriente encerrada. La corriente encerrada tiene ahora dos formas. Una es la corriente de conducción que está acá, la corriente libre, que vamos a integrarla sobre la superficie delimitada por la curva C, eso es j.ds, vamos a omitir la ubicación. Y ahora hay que incluir esta otra corriente, la densidad de corriente de magnetización, también sobre la misma superficie, alguna superficie cualquiera que encierre delimitada por esta curva. Aquí está, jm.ds. Aquí está, circulación del campo magnético igual en corriente encerrada por la trayectoria, y la única novedad es que ahora incluimos la corriente de magnetización. Bueno, pongamos acá lo que sabemos que corresponde a esta corriente de magnetización, que es el rotacional del vector de magnetización. Así que queda de esta forma esta integral, y acá obtenemos el rotor de la magnetización punto ds. Y cuando usted tiene la integral de superficie del rotor de algo, si ya estudió cálculo vectorial, debería conectar de forma inmediata con el teorema de Stokes, que dice que esta integral se puede escribir como la integral de contorno cerrada, integral de línea sobre la curva C, de la cantidad m. Entonces, de esta forma, lo que obtenemos es esto. Perdón, integral de línea sobre la curva C de m.dl. Wow, y esto es entonces gracias al teorema de Stokes. Cuando tenemos esta igualdad, entonces podemos hacer la siguiente asociación. Mira, aquí a la izquierda es la integral de contorno de línea sobre la curva, igual que acá. Así que juntémoslas. Y eso es lo que vamos a hacer. Y llegamos a lo siguiente. La integral cerrada de línea sobre la curva C de B. Voy a ponerlo acá mejor. Voy a poner este término a la izquierda, es la corriente libre encerrada por la curva C de j.ds. Tendrá que ser igual a la integral de línea sobre la curva C de B partido por mu sub 0 menos la magnetización punto dl. Pero la magnetización puede escribirse en forma como una constante o en forma proporcional a B. Así que esto queda así. B como factor común en la ubicación de R, multiplicando a 1 dividido mu sub 0 por menos, mu sub 0 queda afuera, y por aquí también está,
por 1 menos la susceptibilidad magnética en la ubicación R. Y esto punto D. A esta cantidad, vamos a ponerlo así, a esta cantidad le llamamos el vector H en la ubicación R, y a esta otra cantidad en el paréntesis le llamamos 1 dividido por mu, donde esto queda así. Entonces la integral cerrada curva C H punto dl. H se le llama el vector de intensidad del campo magnético, vamos a discutir un poco su significado, y la definición entonces es acá, con H en R definido como B en R dividido por mu, y donde mu ya no es mi sub 0, es la permeabilidad magnética del material, definida como mu sub 0 dividido por 1 menos la susceptibilidad magnética en R. Permeabilidad magnética. Del material. Así, si el material responde al campo magnético externo reforzándolo, esta susceptibilidad es positiva, y esto que está acá es mayor que este mu va a ser mayor que mu sub 0. ¿Cuán grande puede ser? Como les decía, en materiales ferromagnéticos puede ser de cientos, del orden de 100 o unidades de 1000. Si por el contrario el material tiende a producir una magnetización que se opone al campo que la produce, entonces la susceptibilidad es negativa, y esto es un poco mayor que 1, y la permeabilidad magnética del material es ligeramente menor que mu sub 0. Y esto que escribimos acá es la ley de Ampère para o en presencia de dieléctricos. En particular, solamente esta integral y esta integral de acá, lo demás son pasos intermedios. De dieléctricos no, de materiales magnéticos. Y la pondré aquí arriba solamente para destacarla. Integral cerrada sobre una cierta curva de la intensidad de campo magnético, punto de L, es igual a la corriente libre encerrada, que ya dijimos lo que era. Ley de Ampère para materiales magnéticos. Bueno, ya estamos en condiciones de ver un ejemplo sencillo de aplicación de la ley de Ampère en presencia de materiales magnéticos. Y este ejemplo es muy importante porque vamos a estudiar, aparte de cómo usar la ley de Ampère, el concepto de inductancia distribuida, que es útil para líneas de transmisión. Bueno, la primera pregunta acá, tengo un cable coaxial, simplificadamente representado como un núcleo conductor de radio A, una capa de material con permeabilidad magnética mu, acá, y cubierto todo esto por un blindaje, también conductor, de radio B, radio interno B. Y
hemos de determinar la magnitud del vector de campo magnético al interior del material y también la inductancia. Yo voy a restringir por simplicidad, ustedes lo pueden hacer en su casa, para el caso R entre A y B. Si usted quiere hacer esto para R menor que A, tendremos que hacer suposiciones respecto de cómo distribuye la corriente el interior de este núcleo. Lo más sencillo, razonable, es asumir que distribuye de manera uniforme. Eso es un buen problema propuesto, le invito a que lo intente hacer. Bien, vamos a la obra. Para determinar esto usamos la ley de Ampère, el A, y planteamos lo siguiente: dado que la corriente del interior del núcleo va hacia la derecha y la inductancia es el flujo dividido por la corriente que produce ese flujo. Más inductancia significa que por una misma cantidad de corriente produce más flujo. ¿Y qué es el flujo? El flujo magnético. Este flujo se define como la integral de B.ds sobre alguna superficie que represente la separación entre la corriente que va hacia un lado y el otro, o el área de la espira. Aquí no hay una espira evidente, pero como el campo magnético va girando, lo único que uno puede hacer es interponer una superficie. Voy a dibujarla así, que tenga una extensión de 1 metro en este caso, porque nos está importando la inductancia distribuida, que es la inductancia por cada metro de longitud. Esta es la superficie. Y como ustedes pueden ver, B está entrando ortogonalmente en ella, y entonces esta superficie es la que es atravesada por flujo magnético. Ahí están dramatizadamente dibujadas las líneas de campo magnético. Pero ojo, esto es B, no es H. Así es que resulta muy simple calcular la inductancia acá, porque la inductancia va a ser el flujo. ¿Cuánto es el flujo? Bueno, este es B, que depende del radio. Va a ser la integral de superficie. Aquí un truco muy útil es escoger el diferencial de superficie de manera adecuada. Ya sabemos que B es ortogonal a la superficie, es decir, va en la misma dirección que el diferencial de S, este producto punto, entonces no es necesario, solamente importa la magnitud. Así que vamos a poner aquí la integral de la magnitud de B a una distancia R por el diferencial de superficie, y vamos a integrar sobre toda la superficie azul. Ahora, lo que conviene hacer, como les decía, es escoger un diferencial de superficie en forma sabia. ¿Qué significa eso? Bueno, de área diferencial, pero que tenga la propiedad de que el campo magnético sea el mismo en toda la extensión de ese diferencial. Y aquí uno puede escoger un diferencial longitudinal de esta forma, una pequeña tira, franja de la superficie. Este va a ser mi ds. Y la gracia es que de ese modo, esto es un poco informal, yo sé, lo siento, pero esto va a ser la integral de la variable r desde A hasta B, porque vamos a barrer desde el radio A hasta el radio B, B magnitud en R por el diferencial de superficie. El diferencial de superficie tiene un área que es igual a 1 metro de ancho, o 1 metro de largo, perdón, este es 1 metro, y espesor de R, la diferencia entre el R de acá y el R de allá, de R. Y ahora sí nos vamos directamente al resultado, porque tenemos la forma explícita de este campo. Mu por I dividido por 2pi, y tenemos que integrar entre A y B la variable 1 partido por R, la función 1 partido por R de R. La antiderivada de 1 partido por R, que es el logaritmo natural. Así es que obtenemos mu por I dividido por 2pi, logaritmo natural de R, evaluado
en B menos lo mismo evaluado en A. O lo que es lo mismo, mu por I partido por 2pi por el logaritmo natural B dividido en A. Y a todo esto se me olvidó dividir por la corriente, este es nada más que el flujo. Así que vamos a poner aquí flujo. Y ahora sí, la inductancia, que es el flujo partido por la corriente, el flujo magnético partido por la corriente, nos queda mu partido por 2pi logaritmo natural de B dividido por A. Esa es la inductancia en 1 metro de extensión del cable coaxial, que está representado en esa figura. Entonces, la inductancia, como es una integral de flujo, crece mientras más espacio hay para capturar flujo. Así es que mientras más separados estén el núcleo del blindaje, más espacio hay y más flujo es el que uno está capturando. Y eso se representa por este cociente, B partido por A. Si B es igual a A, logaritmo natural de 1 es 0 y por supuesto no hay flujo. Mientras más grande la permeabilidad magnética, más inductancia. Razón por la que un inductor de gran valor de inductancia se debe construir con núcleos materiales, como por ejemplo ferrita o alguna variación del fierro o cobalto o del níquel. Eso es todo por ahora y muchas gracias.